Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y RadioSat 94.5. Qué gusto acompañarlos en una nueva emisión de La Hora del Museo. Hoy día vamos a hablar de música. Por supuesto que vamos a pasar revista un poquito a la historia de la música, los estilos musicales. Vamos a estar conversando sobre este libro que tengo aquí, que se llama Música autoral de fines del siglo XX, así que es música contemporánea. Nos va a acompañar su autor, Juan Pablo González. Bienvenido a La Hora del Museo, un gusto que nos acompañes. Muchas gracias, Rocío, un gusto estar acá. Juan Pablo, voy a preguntar a lo mejor algo muy básico, y algo que yo no me había preguntado antes, a pesar de que convivo con músicos constantemente, bueno, aquí parte del equipo, además también sonidistas. ¿Qué hace un musicólogo? Me entró esa duda leyendo tu libro. Busca trabajo, como todos, digamos, fundamentalmente en la academia, porque somos académicos, más que profesionales, digamos. En otros países los musicólogos también trabajan en medios de comunicación, en orquesta. Nosotros somos investigadores de la historia, de la sociedad, de la cultura, de distintos territorios, en distintos momentos históricos, y todo a través de la música. Entonces necesitamos tener una formación musical y una formación en humanidades y ciencias sociales, y ahí hacemos la mezcolanza. Y me imagino que una cuota, una dosis de gusto, de fanatismo por la música, por supuesto, y por ciertos estilos, épocas. Sí, hay como equilibrios que hay que buscar, porque incluso los británicos, que son los que comenzaron, los musicólogos británicos que comenzaron con esto de estudiar la música popular, porque en general la musicología estudia la llamada música docta, o la etnomusicología estudia la música de los pueblos originarios. La música popular urbana estaba un poco más rezagada, y ellos empezaron en los años 70 y hablaban de los académicos fanáticos, que era justamente, si eres británico y no te impactaron los Beatles, los Rolling Stones o Led Zeppelin en los años 60, como que te perdiste en la mitad de tu vida. Entonces ellos eran adolescentes en esa época, y en un momento en que empezaron a trabajar como investigadores dijeron, bueno, podemos también acceder a esa fuente musical a través de la cual construimos nuestra identidad desde un punto de vista académico, y eso es lo que hacemos. Has mencionado mucho esto de la identidad, la sociedad, los momentos históricos. ¿Cómo nos acompaña la música? Porque ustedes estudian esa esfera, digamos. Uno no puede existir exiliado de la música, por así decirlo. Sí, hay siempre un debate, digamos, un poco que es primero la gallina del huevo, y siempre desde el arte en general uno postula que el arte y la música en este caso puede influir a la sociedad, influye a las personas, a las comunidades, a los grupos, y de esa manera influye en la sociedad. Pero también esto viene de vuelta, y también uno puede decir que la música que se hace o el arte que se hace es manifestación de la sociedad en que vivimos. Yo creo que es un reflujo, que es algo de ida y vuelta, digamos, muy interesante de estar en él, ¿no? ¿Qué pasa cuando aparecen estos personajes o estos artistas que rompen con todo? Tú mencionas aquí algunos casos como Astor Piazzolla, como Violeta Parra, que hacen como la contracorriente del estilo que están interpretando o del cual la gente los enmarca. Bueno, son fenómenos que normalmente en la llamada música docta ocurren siempre, digamos, y de hecho el propio desarrollo de la música clásica o docta es así. Lo que sucede es que en las músicas populares que son de baile y que son muy independientes de una industria, donde la industria discográfica o la industria radial fueron bastante dominantes en el siglo XX, eso era más difícil que ocurriera. Porque si tú vas a bailar, quieres tener como cierta seguridad, primero que la canción va a durar 3 minutos y medio, 4, y no va a durar 15, y que más o menos el ritmo va a ser igual, ¿te fijas? Porque estás bailando, no sé, salsa o rock and roll o tango. Entonces no tienes mucha, como músico, como artista, no tienes mucha posibilidad de salirte de ahí. Salvo
algunas excepciones que fueron ocurriendo, digamos, y es bien bonito la historia, digamos, en América Latina en general, porque hay 3 excepciones que son contemporáneas y los 3 sacan sus músicas locales, particulares del baile y las llevan a otro ámbito, ¿no? Y ese es el caso, claro, de Astor Piazzolla con el tango, de Violeta Parra con el folclore y de Antonio Carlos Jobim con el samba, ¿no? Llevándolo al bossa nova y después la influencia que eso va a tener en la llamada MPB, que son fenómenos como de estetización de músicas populares que surgen, digamos, tarde, mal y nunca, desgraciadamente, cuando aparecen algunos de estos genios que no sabemos por qué aparecen y después desaparecen, y se producen como esas rupturas, ¿no? Como ese ensanche del marco del género y ese conflicto también con la industria, porque la industria no sabe qué hacer con estas cosas raras en un comienzo. Claro. Como los marketea, digamos, Claro. así en simple. Revisando tu libro, leyendo tu libro, caí en cuenta de algo que nunca había caído en cuenta, y es que tú mencionas que una canción o la música o una banda no es solo eso, o sea, no es solo la música, ¿no? Es el artista o los artistas, es la canción, la composición en sí, es la letra, es la vida del artista, es la carátula del disco, es el videoclip, es todo esta multimedio, por así decirlo. Exactamente, digamos, y ahí hay una diferencia, en ese sentido es parecido al cine. El cine es un arte súper colaborativo, ¿no? Si tú lo comparas con la pintura o con la literatura, o incluso con la música clásica. En ese sentido, la canción popular, digamos, es súper colaborativa, sobre todo, digamos, a partir del trabajo en el estudio de grabación, cuando el trabajo en el estudio de grabación empieza a ser un trabajo creativo, con ingenieros de sonido, con productores, porque ahí aparecen como nuevos autores, digamos, ¿no? A los cuales, por supuesto, hay que sumar al autor de la música o del arreglo y de la letra, ¿no? Y algo muy importante que muchas veces se olvida, que son letras performadas, son letras cantadas, son letras puestas arriba de un escenario a través de cuerpos y de voces. Y esos cuerpos y esas voces que performan la letra son autores también de la canción, y de hecho cuando a nosotros una canción nos apela, nos llama la atención, nos gusta, la queremos escuchar siempre en esa interpretación, con esa voz, con ese cuerpo, ¿no? Entonces ya se están sumando bastante autores, ¿no? Y si a eso agregamos que la canción va en un disco que tiene una narrativa, que tiene un arte de carátula, al cual los propios Grammy le dan premio desde el año 1958, me parece. Y ese arte de carátula, de alguna manera, refleja visualmente algún tipo de contenido del disco. Y además el videoclip, como tú señalas, los autores de esta cosita que dura 3 minutos y medio y que la musicología la tenía ahí un poco en suspenso, se multiplican. Juan Pablo, ¿por qué, también lo mencionas en tu libro y lo decías al inicio aquí, por qué antes la musicología estaba solo enfocada en la música docta? ¿Cuándo empieza a ampliarse? Porque, claro, digamos, la musicología propiamente tal, Musikwissenschaft, que es una palabra alemana, uno puede considerar que nace justamente con el estudio de Bach. Y el estudio de Bach comienza en 1800, Bach muere en 1750. Pasan 50 años en que el genio de Leipzig es un poco olvidado. Algunas cosas quedan, los músicos saben, pero todo lo que era hasta el siglo XVIII, incluso el siglo XIX, es un arte musical muy enfocado en el presente. Entonces, ahí aparece un investigador, digamos, de apellido Forkel, que empieza a trabajar con la vida de Bach, entrevistando a sus hijos, a su nuera, a hacer el catálogo de obras, a recolectar las partituras. Entonces, si empezamos con Bach en 1800, imagínate la cantidad de compositores que habían de 1800 para atrás en Italia, en Francia, en Alemania, en los Países Bajos, en América Latina. Entonces, la musicología estuvo muy ocupada de eso, claro, hasta 1985. Wow. Ahí dijimos como, ya, basta, vamos, ¿qué más podemos hacer?
casi 200 años de... Les tardó, ¿no? Hacer la tarea para atrás, con los músicos para atrás. Qué maravillosos estos datos que nos entrega. Además, yo nunca la había pensado de esa manera. Este libro se acota a fines del siglo XX y mencionas ahí que es parte de un libro mayor, de una investigación mayor. Sí. ¿Cómo surge el interés por este enfoque en particular? Sí. Yo llevo hace como 20 años escribiendo la historia de la música popular en Chile. Inicialmente partimos en 1890 con Claudio Rolle, un historiador muy destacado de la Universidad Católica. Después se sumó Oscar Olsen cuando trabajábamos en 1950, esa época. Fundamentalmente con proyectos Fondesit, con publicaciones en la Universidad Católica, después publicaciones en la Alberto Hurtado. Tercer tomo, entre el 70 y el 90, ya empecé a trabajar yo solo y empecé un poco a reivindicar la música popular para la musicología, por lo que te estaba contando, hasta que llego al fin del siglo XX. Termino la historia con un volumen grande donde yo digo, bueno, si yo me instalo ya plenamente en la musicología con la música popular, ¿qué es lo que tiene la musicología pensando que se origina con el estudio de Bach? La figura del autor. La figura del autor, claro, y del creador. Entonces, por eso empiezo a hablar de música popular autoral. Empiezo a definir qué entiendo por autor y empiezo a decir, ojo, que aquí no es un autor, sino que son como 7. ¿Ya? Entonces ahí viene ese concepto de multiautoral y cada autor se expresa en una medialidad distinta. Entonces ahí aparece el concepto de multimedialidad. Entonces ese libro fue publicado el año pasado por la Universidad Católica y de ese libro salió este hijo del Alberto Hurtado en el cual yo propongo un modo de abordar la canción, un modo de acercarse a la canción y ya no a la canción chilena necesariamente, sino que a la canción latinoamericana o española, en fin. Bueno, de todos esos detalles espero que conversemos al regreso de esta pausa. El día de hoy estamos revisando este libro que acaba de salir del horno. Fue impreso, dice aquí, el mes pasado, así que una primicia el día de hoy aquí en La Hora del Museo. Ya volvemos. Hoy estamos conversando de música popular de estos últimos años, ¿no? Fines del siglo XX. Mi época, con Juan Pablo González, autor de este libro que tengo aquí. Juan Pablo, nos estabas ilustrando hace un momento de qué aborda la musicología, todos estos desafíos, que los autores no es solo una persona, sino que son varios, como decíamos, no solo está la composición musical, sino está el personaje en sí, que es el artista, la carátula de los discos, los ingenieros en sonido, los productores, el que hace el videoclip, en fin, es todo un equipo. Finalmente el que da vida a la música, sobre todo de este último tiempo. Nos contabas también que este libro es hijo de uno mayor, que aborda más años. Sí, sí. Juan Pablo, ¿por qué el interés en estos últimos tiempos? Porque a veces se dice como, después mencionabas también la música de los años 60, después de esos años como que no hay estos genios, pero tú aquí nos cuentas una historia diferente. Bueno, siempre los hay y de alguna manera la propia historia los va creando, porque en su época muchas veces no lo son o no son claro considerados, ¿no? Mi desafío era cubrir el siglo XX completo y, digamos, al llegar a finales del siglo XX, ¿qué pasa en Chile? Digamos, varias cosas. Primero, el periodo de transición a la democracia permite una mayor apertura comercial, cultural, política de Chile al mundo, ¿no? Y aparece esto justo en un momento en que el mundo se está interconectando mucho. Estoy hablando de la música. La música en el mundo se está interconectando mucho por varias razones. Primero, porque es la década de oro de la industria discográfica. En la década del 90 en Chile se instalan los grandes sellos llamados majors, Sony, Warner, EMI, BMG, en fin, Universal va a llegar también.
se instalan los grandes sellos. Entonces, ¿qué hacen los grandes sellos? Lanzan discos de grandes bandas. ¿Y qué es lo que quieren cuando lanzan un disco? Que la gente los compre. ¿Y cómo los promueven? Haciendo que esas grandes bandas vayan a los lugares y den grandes recitales para que la gente, wow, la gente quiere escuchar las canciones que ya conoce, que le gusta corear, pero ahí poco a poco le van metiendo las nuevas, porque la industria quieren que, ya tienen el disco ya anterior, ahora quieren que tengan el nuevo, ¿no? Y también están las radios, con el apoyo de las radios, sacando esos discos. Entonces, en América del Sur, desde mediados de los 80, había un proceso también en Argentina de retorno a la democracia, y fue muy importante la relación en Argentina de rock y dictadura. Ellos tuvieron un gran desarrollo del rock durante la dictadura, con censura, en fin, a comienzos de los 80. Ya a mediados de los 80, segunda mitad, se consolida un circuito que es Buenos Aires, San Pablo, Río de Janeiro. Ahí viene Metallica, Iron Maiden, Bob Dylan, Rod Stewart, todas las grandes bandas y solistas del mundo. Y con la llegada de la democracia en Chile, y a una productora argentina, TG Medios, se le ocurre agregar Santiago de Chile a ese circuito. Aparecimos en el mapa de estos grandes conciertos. Aparecemos en el mapa y es la cuarta ciudad. O sea, no es que qué sé yo, los Rolling Stones vinieran al Estadio Nacional, pasaban por el Estadio Nacional y habían tocado en Río, en San Pablo y en Buenos Aires. Entonces, eso nos integra a un circuito, nos como que profesionaliza la escena musical chilena, nos crea un modelo, digamos, de música en vivo. Eso es muy bueno también para los técnicos. Los propios músicos chilenos, muchos actúan de teloneros para estas grandes bandas. Por ejemplo, de hecho, Los Barracos, donde tocaba la Colombina Parra, teloneó a los Rolling Stones en el Estadio Nacional. Entonces, son experiencias muy poderosas, digamos, que te van formando como músico, ¿no? Y con estos sellos que en el tiempo que les queda libre se dedican a las bandas nacionales, porque ese va a ser un gran problema. Y lo mismo hacen las radios. Las radios, en el momento en que les queda un espacio, te difunden un disco de Lucibel o de Inti Illimani, porque el fuerte, digamos, es la industria mundial. Claro, internacional. Sí. Estaba recordando yo cuando venían esos grandes conciertos y uno cruzaba los dedos para que ojalá que incluyan Santiago dentro de la gira. Pero ya, logramos instalarnos ahí y yo revisando tu libro, empecé a recordar, siento yo voy a llamarla yo así, una nueva ola de música chilena bastante refrescante, porque vienen muchos géneros. Tú aquí pones, por ejemplo, el funk, el hip hop, cosas que no se habían hecho antes en Chile. Claro, viene, digamos, porque junto con esa pasada, digamos, de Elton John o de Paul McCartney por el Estadio Nacional, y más, digamos, y otros, ¿no es cierto? Pat Metheny, qué sé yo, muchos jazzistas, jazz, músicos de Led Zeppelin, en fin, músicos también de funk. Viene el retorno a Chile de los grandes grupos del exilio, que son Inti Illimani, Quilapayún, Iyapu, Isabel Parra, digamos, artistas que crecieron cualquier cantidad, digamos, teniendo que enfrentar las audiencias europeas. Y vienen además los hijos del exilio. O sea, la Anita Tijoux crece claro. en la periferia de París. Andrés Bove, que va a ser el solista trágicamente fallecido de La Ley, también viene de afuera. Toda la banda que acompaña a Anita Tijoux, que se llama Maquisa, en ese momento, uno estaba en África, otro en Suiza, en fin, otro en Canadá. Joe Vasconcelos, que había también crecido en Brasil, después se formó en Italia, y así suma y sigue. Entonces, hay como un contacto real de Chile con el mundo y de músicos con el mundo, y ahí se produce un encuentro precioso de los que habían conocido el hip hop en Sudáfrica, en París, ¿no? O en Montreal, con
los que iban a una galería comercial en el centro de Santiago, que nunca se habían movido de Santiago y que después empezaron a ir detrás de la estación Mapocho a hacer su hip hop y se empiezan a encontrar con estos hijos de familias exiliadas que habían retornado, que traían su propio hip hop. Y se produce ahí una mezcla, un mestizaje, una enseñanza, un aprender mutuo muy bonito que va a definir finalmente una escena de hip hop en Chile bien potente, en la época con Tiro de Gracia, Claro. que es un trío maravilloso que desgraciadamente se pelearon muy luego, se podrían haber peleado después, pero se pelearon después del primer disco, porque era realmente un Buenísimo. trío que prometía mucho. Sí. Y otros grupos mucho más longevos como Chancho en Piedra, que en el caso del funk con hip hop, y los Tetas, digamos, que han estado activos. Y para qué decir todo el área del punk, también en Los Miserables y después el líder de Peores de Chile, que falleció hace poco, estaba Mario Carneiro, alias Pogo, que él había vivido toda la movida madrileña de la España de mediados de los 70, de la España recién de la muerte de Franco, el 75. Entonces, la movida madrileña fue súper interesante desde el punto de vista musical, fotográfico, cómics, diseño. Y él llega a Chile el año 87, creo, una cosa así, con todo ese bagaje. Entonces, inmediatamente Los Miserables dicen, Fiscales ad hoc toca con nosotros. Él no sabía tocar, pero no importaba. Allí aprendió a tocar, hizo su propia banda. Entonces, toda esa escena musical chilena donde se va a instalar, de lo cual no hemos hablado, como al centro lo que va a ser el pop rock, ¿no? Con el último disco de Los Prisioneros, con los discos de Los Tres, con Javiera Parra y Los Imposibles, con La Ley, Lucibel, en fin, va, digamos, a producir una eclosión musical en este país en los años 90. Claro. Todas esas bandas nuevas que estábamos alucinados viendo todo ese talento que estaba floreciendo por esos años. Juan Pablo, hagamos una pausa para seguir conversando sobre esta música chilena de nuestros últimos tiempos, las últimas décadas del siglo XX. El día de hoy estamos conversando de nuestra música chilena, de la música de fines del siglo XX, música de mis años de juventud, digo yo. Nos acompaña Juan Pablo González, el autor de este libro que tengo aquí en mis manos. Juan Pablo, estábamos aprovechando estos minutitos fuera de micrófonos, de cámara, para revisar las portadas que trae el libro, que yo estaba mirando ahí, claro, qué recuerdos. Los Tres, por ejemplo, en sus inicios, Carlos Cabeza, y es parte además de el análisis que trae, aquí hay algunas carátulas. ¿Ah? Claro, es un interior de... es como un making of, los claro. discos tienen como un making of adentro. Claro, traían, ¿no? Un librito, cuando habían CDs además traían un librito, ahí está Jorge González, claro. También muy jovencito, bueno, gran músico chileno ahí que está por supuesto en el panteón de nuestros músicos. Juan Pablo, hay al final del libro análisis de algunas canciones. Entonces te quería preguntar, tú tomaste como un universo de discos, porque si no me imagino que podías agarrar mucho y además uno se deja llevar por los gustos personales, claro, y así habrá personas que te habrán dicho, pero ¿cómo no incluiste estos? Exactamente. ¿Cómo hiciste esa selección de los discos principales y luego especificando o por qué incluiste este y no este otro? Claro. Bueno, las antologías son personales, es una antología. ¿Ya? Entonces, yo no sé, en la música, yo he hablado con colegas de literatura, por ejemplo, que hacen antología de poetas chilenos del siglo XX. Y no le preguntan a nadie, hacen su antología, porque la antología es algo autoral, algo propio, antología de cuentos chilenos, ¿no es cierto? En fin, y ponen los cuentos que les parece que tienen que poner. En el caso de la música, a veces es más complicado, entonces yo hice consulta, yo hice como una especie como bien de encuesta. Democrático. Fue como democrático, lo cual fue bueno porque me amplió el horizonte porque el fanático tiene un horizonte estrecho. Claro. Especializado. Y el académico no puede dejarse llevar demasiado por su parte de fanático.
Entonces, como mi horizonte era, como fanático era más estrecho, el hacer esta encuesta me lo amplió. Me lo amplió, me mostró un panorama. Después el otro problema que tenía eran los músicos de los cuales yo tenía una relación de amistad. ¿Ya? Si los ponía o no los ponía. Ese tipo, los típicos problemas, yo creo que se puede escribir un libro de cómo se hacen antologías, cómo se hacen los top 10, cómo se hacen los grandes, cómo se construye el canon, porque en el fondo lo que uno está haciendo al hacer el libro está proponiendo un canon. Y yo más que proponer un canon, yo necesitaba canciones que me dieran material para abordarlas intermedialmente. O sea, que tuvieran videoclips, que efectivamente hubieran tenido un trabajo de sonido. Yo trabajé con 2 ingenieros de sonido para hacer esto. Trabajé con mucha gente, hasta con una profesora de literatura, con un profesor de canto. O sea, yo recurría a todos los especialistas en las distintas medialidades para entender bien de qué se trataba, cómo funcionaba, y después yo me encargaba de hacer los cruces. Entonces, en ese sentido, fue muy bueno haber hecho esa encuesta, ¿no? Donde, no sé, quedaron 50 canciones, 50 discos, y que era bastante difícil de abordar. Algunas no estaban, o algunas tenían muy poca votación, o ninguna, porque no las conocían, ¿no? O porque solo habían salido en cassette. Pero dentro de esas, por ejemplo, había un cassette de Andreas Bodenhofer sobre texto de Vicente Huidobro, y además cantado por la Javiera Parra. O sea, ¿qué más autoral podía hacer eso? Entonces yo lo puse porque había que ponerlo, digamos que correspondía ponerlo. O en algunos casos le pregunté a los músicos. En el caso de Congreso, Tilo González, que yo preguntándole a otros me decían Congreso, Aire Puro, o qué sé yo, para los arqueólogos del futuro, a pesar que es del año 89, nada que ver el que pusiste. Pero ¿por qué nada que ver el que puse? El que puse es el más autoral de todo, que es Pichanga, que es un disco que ellos hacen, digamos, como para juntar fondos para lo que va a ser el Sename, además, que tiene textos de Nicanor Parra, arte de carátula de Bororo, música de Tilo González con Congreso, y además junto al Pancho Sasso canta Ramón Aguilera, que es como la gran estrella del bolero, la canción que yo analizo. Entonces, ¿qué más autoral? Y le agradezco mucho a Tilo haberme dado ese dato, porque era un disco que yo personalmente no lo tenía en mi fanatismo. Estoy mirando yo parte de esta selección. Decías, tenías, bueno, bastantes, pero aquí hay 7 que se analizan. Sí. Y en todo caso, acotado a estos fines del siglo XX. A mí yo hago mi propia como análisis de esta selección tuya, ¿no? Que son súper diferentes los estilos musicales, los géneros que aquí están. Por ejemplo, aquí tengo Carlos Cabeza de su música, que a mí me gusta muchísimo y que siento que rompe también con toda la música. Él ya venía de antes, de otra banda muy reconocida. Hablemos de este músico, de esta selección. Sí, bueno, en general, digamos, en este libro, la idea era proponer un método. Este es como el libro del método. El libro anterior es el libro, digamos, de la historia, ¿no? Y de los 30 discos. Y en base al método que yo uso, ese método lo desarrollo acá y digo, mira, con estas bandas chilenas podemos sacar algunas conclusiones. Digamos, hay lo que hablábamos antes, digamos, hay una unidad por las bandas que circulan, por los estilos musicales. Yo defino 7 estilos musicales que se dan en Chile que tienen características de autoralidad, es decir, que el autor es alguien que tiene conciencia del estado del material, que si trabaja con algo, él sabe lo que le puede dar ese algo, cómo ese algo ya se ha usado, ¿no? Hay algo como de conciencia sobre el material en que está trabajando, que eso no siempre ocurre en la música popular porque hay que hacer bailar y hay que vender discos. Entonces, si no, pregúntale a cualquier reggaetonero que ande por ahí. Finalmente, yo defino 7 géneros. Bueno, la nueva canción chilena, que es como el género autoral creado acá. La fusión, que también es muy importante, porque grupos como Los Jaivas, Congreso, que es una fusión más rock
¿no? Se suman grupos como La Marraqueta, que es una fusión más jazz, y siempre con elementos latinoamericanos y chilenos, digamos. Después un área que llamo Contracorriente, donde está Carlos Cabeza, pero también pongo a fulano, también sumo a Mauricio Redolés, que para mí Mauricio Redolés no corresponde a la figura del cantautor, él va más allá que eso, ¿no es cierto? Entonces, ese grupo, digamos, de contracorrientes que además ahí estaban electrodomésticos en los 80, digamos, ¿no? Y ahí también pongo a Andreas Bodenhofer, ¿no? Y después ya el pop rock, que son como el género rey, ¿no? Que ya hablamos. Y después del pop rock, el punk, donde había una banda que se llamaba Parkinson, que estudiaban pintura en la Universidad de Chile, porque además es el punk bohemio, el punk, digamos, del intelectual, que es el punk de Nueva York, ¿no? El otro el punk más obrero, que es el punk londinense. Los dos se dan aquí, el obrero y el intelectual. Entonces está Fiscales ad hoc, está Miserables, por supuesto, está Pánico, que no se sabe mucho dónde se instala, vienen de París, y están los ex, que son un poquitito más grunge. El grunge no se da tanto en Chile, se da un poco, y el grunge tiene ahí una superposición con algo que tiene el punk. Y después funk, Tetas y Chancho en Piedra. Había habido funk en Chile hasta el golpe, pero una de las cosas que cortó el golpe fue el desarrollo del funk. Era un funk más imitativo, muy de comienzos de los 70, muy sintonizado con lo que pasaba con el funk en Nueva York. Se interrumpe, ellos lo retoman. Y el funk también es hermano del hip hop, porque se invitan, se visitan. Y el hip hop, como decíamos antes, se desarrolla muy bien con este encuentro, digamos, del mundo como poblacional chileno, Panteras Negras, por ejemplo, con estos hijos del exilio que traen aires nuevos, digamos, a lo que se está haciendo aquí. Me quedé pensando, a propósito de que decías de lo que se corta al llegar la dictadura, que bueno, muchísimas cosas, muchas inspiraciones artísticas quedan ahí truncas por mucho tiempo. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Creo que lo vamos discutiendo después. Yo me quedo en mi mente y de lo que está aquí con Los Prisioneros, como la banda que hizo algo distinto o que renovó la música o que dijo algo en todos esos años. Juan Pablo, para no alargarnos, quiero que conversemos de todo eso al regreso de esta pausa. El día de hoy me acompaña Juan Pablo González, musicólogo y autor de este libro que tengo en mis manos, Música Popular Autoral de Fines del siglo XX. Ya volvemos. Estamos de vuelta conversando con Juan Pablo González, conversando sobre nuestra música popular y toda esta gran cantidad de gente tan talentosa de estos últimos años en nuestro país. Habíamos quedado en la época de dictadura, años 70, 80, como que no pasó nada en la música. Yo te decía que solo pensaba en Los Prisioneros, bueno, y del otro lado pienso en los Guasos Quincheros, como si eso fuera todo lo que ocurrió en esos años. Yo sé que no es materia de este libro, pero aprovechando tu expertise, ¿qué pasó en esos años? ¿O pasó esto otro que tú decías que sí empezaron a aparecer estos músicos que vivían en el exilio, en el fondo eran hijos del exilio? Bueno, había un Chile fuera de Chile, que era el que iba a volver y que se estaba formando, estaban teniendo experiencia y que lo íbamos a recibir con los brazos abiertos en los años 90. Claro, y lo que es más castigado, junto con la nueva canción y el desarrollo de vertientes como más contraculturales, por así decirlo, son los medios de comunicación. Entonces, lo que nos llega por los medios, la televisión, la radio, la paradojal censura a la música andina, porque esa censura a la música andina duró muy poco, porque va a venir un boom de la música andina en Chile, con Barroco Andino, Iyapu, Coyaguara, que era una banda chileno-boliviana, en una época en que además hay relaciones diplomáticas con Bolivia. Entonces, es muy paradojal, digamos,
lo que está ocurriendo. Y la otra paradoja es que la propia situación de dictadura es un estímulo para los que vivíamos adentro de hacer cosas distintas, ¿no? También de burlar la censura, y la mejor manera de burlar la censura es con propuestas más de vanguardia, propuestas más como rupturistas, que no la entiende nadie, entre comillas, ¿no? Entonces fulano, para mí, digamos, fulano, es notable el desarrollo de fulano durante la dictadura. Los prisioneros que se la juegan desde el nombre, que estaban censurados, claro. En la televisión no podían hablar de los prisioneros porque se llamaban los prisioneros. Pero claro, ahí ellos tuvieron su propia lógica de desarrollo y mucho éxito fuera de Chile, algo que dentro de Chile era poco sabido o poco reconocido, como que nos olvidamos, digamos, de nuestros compatriotas cuando cruzan la cordillera y allá están pasando cosas con ellos. Y después toda un área del nuevo pop chileno, para que hablar, digamos, del canto nuevo y con dúos notables como Chuenquinilo, el desarrollo de Eduardo Peralta, bandas como Santiago el Nuevo Extremo. Pero claro, era, si tú quieres, música más de nicho, porque paralelamente estaba entrando la cumbia muy fuerte. De hecho, Negro José, que es este candombe que hacían los Iyapu y que era un verdadero himno también para los presos políticos, porque lo cantaban cuando alguno salía, le cantaban el Negro José, estaba Iyapu, que después va a ser exiliado, pero está en el show de la una, digamos, por Televisión Nacional, al mismo tiempo. Y por otro lado, una banda de cumbia muy, muy autoral, yo diría, de Coquimbo, que se llama los Viking 5, que juntan la cumbia con los instrumentos del rock, hacen una versión cumbianchera del Negro José. Entonces estamos en una especie de esquizofrenia nacional, digamos, con cosas que están prohibidas, cosas que tienen un boom, gente que sale todos los días en televisión y que después no pueden volver a Chile. Siempre la censura va a ser muy, muy contradictoria. Y en el caso de Chile, si uno lo compara con Argentina y Brasil, digamos, y Uruguay, digamos, fue bastante más dura acá. Fue bastante más dura y el exilio de los artistas fue un exilio más institucionalizado que si tú ves Argentina, Uruguay o Brasil. Brasil casi no tuvo exilio, Argentina se iban porque si no los mataban, pero se iban por su cuenta y volvían cuando pensaban que podían volver, pero Chile lo institucionaliza. No, eso es bien particular y ahí, bueno, se van muchos, algunos vuelven y no se pueden reintegrar, como el Gitano Rodríguez, por ejemplo. Payo Grondona algo alcanza a hacer, y otros se quedan definitivamente afuera, como la mitad de Quilapayún. Parte de nuestra historia musical. Hablábamos en un inicio que la musicología estudia todo lo que está sucediendo dentro y fuera de la música, por así decirlo, todo lo que la influencia o si la música influencia al tiempo. ¿Qué pasa con esta música de fines del siglo XX, ya de gente sin censura, libres? Veíamos que muchos de ellos volvían o definitivamente nunca habían vivido en Chile, eran hijos de exiliados. ¿Cómo lo podemos ver en la música en sí, ya sea en las letras, en los ritmos, en los instrumentos? Sí, digamos, por un lado, digamos, esta llegada del funk y los Tetas y Chancho en Piedra, de alguna manera anuncian una especie de destape que pudo haber en Chile. Digamos, siempre España, que va con los procesos va antes, es un poco un modelo. Hay que tener siempre mucho ojo de lo que está pasando en España, en la política y en la cultura, porque es muy probable que después ocurra en Chile. Y entonces, claro que ellos tuvieron un destape y por eso se hablaba del destape chileno. El destape chileno fue más difícil de ampliarse, incluso la Iglesia, en ese momento que tenía mucho peso ético y moral por todo como se había jugado durante la dictadura, empieza a hablar de la crisis moral, empieza a hablar, imagínate, yo no me acuerdo el nombre del obispo que emite este comunicado, este manifiesto de la crisis moral.
el año 93, 94. Pobre hombre, si viera lo que sucede hoy día, ya yo no sé cómo le llamaría. Entonces inmediatamente a una discoteca que había en Bellavista, donde funcionaba el Café del Cerro, le cambian el nombre y le ponen La Crisis Moral, por supuesto, y empieza todo el chacoteo con el asunto. Y están los funk. Mira, los grupos que hacían funk eran los que no estaban como que el tema político o el trauma por la violación a los derechos humanos, ellos como que se alejaban un poco de ahí, decían que era un tema de la generación mayor. Ellos un poco tenían esa actitud. En el caso de los del punk, lo interesante del punk era que había, a ver, ellos, la violencia que veían en las calles, en la sociedad, en la propia sociedad de consumo, ellos la expresaban a través de una actitud violenta en el escenario. O sea, como que devolvían violencia a violencia. Esa es un poco lo que hacía el punk, con distintas, ¿no? Yo diría con una vertiente como más obrera y una vertiente más bohemia, artística. En Chile se da de todo, se dan todas las vertientes. Yo diría que son los tres elementos. El pop rock, que están tranquilos, que no tienen problema con nada, que están reinando en el mundo ya desde los años 80, donde tenemos bandas como La Ley, que van a tener mucho éxito en México, que vamos a tener a los tres que dicen que no se van a quedar afuera de Chile, que no les importa que Chile sea un país chico que queda lejos. Ellos quieren vivir en Chile, vuelven acá, desarrollan ese proyecto genial que se llama la Jane Fonda, que es del año 96, y que antecede este proyecto de Ray Cooder en Cuba, que se llama el Buenavista Social Club. Ese Buenavista y la Jane Fonda tiene que ver con lo mismo, que es una cosa retro que había en los años 90, de querer visitar los años 50, el comienzo del rock and roll, volver a las raíces, y eso lo hacen muy bien acá. Entonces, empezamos, y con esto termino, empezamos a construir raíces urbanas, que era lo que nos faltaba, porque nuestras raíces, como tú lo señalabas antes, eran rurales, los guasos quincheros, y eso era todo. Entonces vamos consumiendo música extranjera. Y entonces el trabajo como los tres y otra gente tiene que ver con nuestras raíces urbanas, y eso es muy valioso. Bueno, y que quedaron ahí. Ahora reapareció la Cueca Brava, por ejemplo. Bueno, y en los 90 aparece la Cueca Brava, que es urbana, y que es como otra cuerda de la cueca, digamos, en relación a la cueca guasa, claro. Juan Pablo, ya se nos va el tiempo, se me ha pasado rapidísimo a mí, porque además uno va recordando, ¿no? Toda esta música, todo lo que pasó, todo lo que lleva, cómo fueron rompiendo esquemas o lo que veníamos viendo por muchos años aquí en Chile, todos estos músicos. Solo para cerrar, se acaba de publicar este libro, ¿ya estás investigando otro periodo de nuestra música? Uy. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Yo trabajo en la Alberto Hurtado y soy profesor visitante en la Complutense de Madrid, donde estoy haciendo una edición española de este libro. Ahora, es una edición española con los mismos ejemplos chilenos. No estoy investigando repertorio español todavía, porque yo estoy tratando de universalizar una propuesta, digamos, en base a lo que sucede en Chile, tratar de proponer un método de estudio de la canción que sirva para cualquier realidad. Entonces, esa es un poco lo que se viene ahora, bueno, el mundo. Tremendo desafío el mundo, justamente ir hacia España, para allá donde tú decías que hay que estar mirando ahí pendiente de lo que pasa allá. Muchas gracias por haber conversado con nosotros y por habernos llevado a este viaje fantástico a través de nuestra música. Gracias a ti, Rocío, y a este programa que se extiende a lo largo de mi vida, porque cada cierto tiempo me aparezco en La Hora en el Museo. Un gusto tenerte aquí nuevamente. Nos despedimos y nos volvemos a encontrar en la próxima emisión de La Hora del Museo. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia.